Buenos días, mi nombre es Ángeles Vizcarra. Voy a presentar el trabajo Lecciones para la recuperación de saberes tradicionales, las tapias de la región de Tepeyahualco en México. El objetivo de este trabajo es analizar un sistema constructivo de tapia empleado en la región de Tepeyahualco en México, conformado por puzolanas, tierra y residuos de cal, para mostrar cómo estos saberes constructivos se han transformado dentro de sus propios contextos socioculturales, ya que este sistema ha sido conformado a partir de la fusión de dos técnicas constructivas de mayor antigüedad, las tapias de tierra y los terrados de cal y puzolanas. El trabajo se desarrolló mediante la documentación en sitio de las tapias y de los procedimientos constructivos de los sistemas que le preceden, además de las entrevistas a maestros constructores de la localidad que conocen la técnica. Posteriormente se realizaron pruebas de laboratorio para verificar los supuestos inferidos en campo. Los resultados permiten afirmar que es posible que los saberes constructivos tradicionales sigan evolucionando dentro de sus propios contextos culturales y además aporten conocimientos para otros temas de la arquitectura, tales como aplicaciones de técnicas novedosas a partir de estos conocimientos, la sostenibilidad y otros. Bueno, el contexto en esta imagen podemos ver la localización del sitio y el contexto. Tepeyahualco se encuentra en el estado de Puebla, en el altiplano mexicano, y en esta imagen podemos observar pues los puntos importantes del sitio, ¿no? Tepeyahualco se ubica al centro de la imagen, atrás tenemos la zona arqueológica de Cantona, una ciudad mesoamericana, y algunas poblaciones importantes como el Fuerte de la Unión, en el que también se han encontrado muchas tapias de este tipo, ¿no? Y finalmente, pues la orografía y diversos cerros que fueron originalmente volcanes, donde podemos encontrar todos los materiales, la materia prima de las que proceden estas tapias, diversas rocas como granitos, calizas, tobas ácidas, basaltos y variedades de brecha volcánica. Respecto a la hidrografía, pues está las lagunas del Salado, el Chichica y la Unión. La laguna del Salado es una laguna intermitente que solo se forma en temporadas de lluvia y todas tienen agua salada, ¿no? Son de origen salino. El clima es un clima semiárido frío con temperatura anual de 14 a 16 grados centígrados y una precipitación pluvial muy escasa, ¿no? La vegetación es de pastizal inducido y el malpaís, que es así llamamos en México a la vegetación cactácea que se desarrolla en zonas de roca volcánica. Aquí podemos ver algunas imágenes del contexto, el centro con la iglesia, el centro de Tepeyahualco, algunas pequeñas viviendas, el paisaje y bardas, ¿no? Que es ahora pues la tipología con la que más se construye es con este sistema en la localidad, que son las bardas, que llegamos a encontrar bardas de 50 metros de largo por 3 metros de alto sin ningún refuerzo intermedio, lo que indica el potencial que este sistema constructivo puede tener si se analiza con cuidado. Los sistemas constructivos de la región de los cuales procede este sistema constructivo son los siguientes. Por un lado, se encuentra la piedra pilada, que proviene de la ciudad mesoamericana de Cantona, y pues es un sistema que consiste en simplemente apilar la piedra en talud, tomando en cuenta pues el grado de inclinación natural que tiene la roca y pues trabándola, encontrando la forma y labrando la piedra para que pueda trabarse entre sí y poniendo algunas cuñas, es decir, piedras de menor tamaño para trabarlas, para ayudar a esta trabazón. Por otro lado está la piedra y cal, el calicanto, que proviene ya de España. Y finalmente las tapias de tierra y los terrados de piedra pómez y cal utilizados en techumbres y entrepisos. Estos dos últimos son pues los antecedentes directos de este sistema, ¿no? Del primero toma el sistema constructivo, es decir, el, el, el encofrado, y del segundo la mezcla de materiales. Hablando de los materiales, estos son los siguientes. Aquí podemos ver fotografías de los mismos. El primero es el excedente de cal, que es pues el residuo de la fabricación de la cal en una calera que existe aquí en este pueblo, que
fue fundada a principios del siglo pasado y del que se obtiene pues este residuo que está compuesto principalmente por arena de la roca caliza que no alcanzó a calcinarse y residuos sí de cal ya del proceso de calcinación, residuos tanto de óxido de calcio como de hidróxido de calcio, cal viva y cal hidratada. Por otro lado está el barro renegrido, que es un barro, una tierra que tiene alta cantidad de limos. Y finalmente, pues las piedras volcánicas, ¿no? La piedra pómez, que es la más utilizada, el cacahuatillo, que funciona como complemento y es una piedra más ligera y de menor tamaño que la piedra pómez, y el tezontle, que a veces es sustituido por la piedra pómez en estas mezclas, ¿no? Que es una piedra más densa, de color negro rojizo. La amplia gama granulométrica de estas mezclas permite una óptima densificación durante el compactado y la geometría irregular de los agregados permite una mayor trabazón de las piezas, lo que da consistencia y mayor resistencia al tapial. Y aunado esto al aglutinamiento de la arcilla y la reacción puzolánica y química entre la cal y los materiales volcánicos, pues da una tapia de resistencia significativa y que reduce el espesor de las tapias con respecto a las de tierra en un 50%, ¿no? El espesor de estas tapias oscila entre los 25 y 30 centímetros. Aquí, bueno, mostramos las variantes de las mezclas encontradas en campo. Es importante mencionarlas, puesto que estudiamos esta diversidad en laboratorio y tienen implicaciones en cuanto a resistencias y pues, a la conformación de las tapias. La primera mezcla, que es la más ocurrida, pues tiene como ingredientes principales la piedra poma, el cacahuatillo, el excedente de la cal y la tierra. La segunda mezcla, en esta la piedra pómez es sustituida por tezontle. En la tercera, esta mezcla conserva todas las piedras y el excedente de cal, pero omite la tierra. Y en una última mezcla localizada en la comunidad del Fuerte, fuera de Tepeyagualco, encontramos una mezcla que tampoco lleva tierra y en la cual el excedente de cal, es decir, el residuo, es sustituido por cal de bulta, cal comercial, cal aérea, en una proporción de 5% y arena en una proporción del 30% con respecto al volumen total de la mezcla. Todos los elementos petros se agregan en proporciones iguales, es decir, un volumen de cada uno de ellos, y la tierra se agrega solamente en un tercio con respecto del volumen con respecto a materiales pétreos. Aquí una breve descripción del procedimiento constructivo, pues se hace una cimentación de piedra volcánica que también pues, se encuentra en la zona. Después se procede a armar el encofrado sobre la cimentación, que es normalmente un cajón de madera de 1 metro por 2 metros de área y un espesor de 25 centímetros. La mezcla de los materiales se hace en seco, debe hacerse en seco y a esta mezcla se agrega agua, aproximadamente en un 5% del volumen de la mezcla, pero esto es pues realmente muy inexacto. Solamente puede medirse ya haciendo la mezcla en campo, ya que pues la cantidad de humedad que tienen los materiales pues varía muchísimo, así como la humedad relativa que también influye, la humedad del ambiente, ¿no? Para poder saber la cantidad exacta de agua, pues se toma una porción de la mezcla en las manos, se apachurra y si esta no suelta agua y los materiales quedan cohesionados, pues está lista ya para poder usarse. Entonces esta mezcla es depositada en capas de 20 a 30 centímetros, tendiendo siempre hacia los 20 centímetros y se apisona dentro del encofrado, ya sea con un pisón de madera o con un pisón de metal. Actualmente los más usados son los de metal. Finalmente se desencofra y se recorre el molde sobre la cepa de cimentación, dejando un espacio equivalente a un módulo, pues es importante señalar que es necesario que estas tapias fragüen o sequen un poco antes de poder hacer la tapia adyacente, ¿no? Los módulos se contrapean como en cualquier sistema de mampostería, ¿no? Aquí pues una imagen, un gráfico que sintetiza este proceso constructivo. Y bueno, ya entramos finalmente al análisis de laboratorio de estos materiales, ¿no?
Los materiales volcánicos funcionan como puzolana, como hemos ya descrito, y funcionan reaccionando químicamente con el hidróxido de calcio, de la cal, a temperatura ambiente y presión ambiental en presencia de agua. A este fenómeno se le llama reacción puzolánica, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que en estas mezclas de Tepeyahualco no solamente se llevan a cabo reacciones puzolánicas al interior del muro, también existe pues el proceso más conocido de la cal, que es el proceso de fraguado aéreo al exterior del muro, en el que bueno, la cal, es decir, la mezcla de cal absorbe el dióxido de carbono presente en la atmósfera. Bueno, para la experimentación esta se llevó a cabo en 3 fases. Por un lado, primero hicimos pruebas de resistencia a la compresión, a las distintas mezclas encontradas en campo, así como a una mezcla testigo. Esta mezcla la ideamos para poder saber cuál era la función precisa del barro, porque en un principio se intuía o se infería en campo que las tapias que no tenían barro, perdón, que el barro no tenía una función significativa dentro del sistema. Por eso decidimos llevar a cabo esta mezcla testigo que se detalla en el documento escrito. Después se hicieron una serie de pruebas de absorción capilar y finalmente pruebas de resistencia a la compresión después de los ensayos de absorción capilar, para ver si había pérdida o no de resistencias. Para las pruebas de compresión se hicieron juegos de 6 probetas cúbicas de 5 centímetros por lado, con distintos tiempos de fraguado de 30, 90 y 180 días de reposo para verificar las reacciones puzolánicas y el endurecimiento por carbonatación. Las pruebas se llevaron a cabo en la Universidad Autónoma de Xochimilco y en la Facultad de Arquitectura. Respecto a las pruebas de absorción capilar, primero se llevó a cabo una prueba de inmersión parcial que oscilaba entre 10 y 60 minutos y una segunda prueba que resultó ser la más importante, una prueba de inmersión total en agua durante 24 horas. Después de hacer esta prueba de 24 horas, a las mezclas que sobrevivieron, pues se hicieron pruebas de resistencia para saber si había o no pérdida de resistencia a la compresión. Bueno, aquí están muy resumidos los resultados de las pruebas de compresión. Las mezclas sin barro resistieron en un promedio de 15 a 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las resistencias que incluyen barro tuvieron resistencias más altas, de 30 a 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con lo que podemos concluir que el barro contribuye a la cohesión de los elementos y evita el desmoronamiento. Las tapias sin barro son más frágiles. Todas las mezclas que registran decrementos en la resistencia, porque es importante mencionar que hubo ciertos decrementos en las mezclas que tenían cacahuatillo al paso del tiempo, pues tuvieron, este era el factor que hacía o que hace que pierdan resistencia al tener cacahuatillo, ¿no? También se observó que las mezclas con residuos de cal son más inestables que las mezclas que incorporan ya cal hidratada, es decir, perdón, cal industrializada, ya que se puede dosificar de mejor manera la cantidad de cal que se les añade, ¿no? En algunos casos se observaron desmoronamientos tanto en tapias documentadas como en las probetas que fabricamos en laboratorio. Y bueno, esto inferimos que se debe a la escasa humedad relativa del sitio y también a que las partículas de óxido de calcio que se hidratan dentro de la mezcla aumentan su volumen, es decir, las partículas de cal que están en los residuos de la cal y que no alcanzaron a humedecerse apropiadamente en la mezcla, pues van chupando el agua que queda dentro y revientan, ¿no? Es el óxido de cal, la cal viva, em, al hidratarse provoca lo que se llama el palomeo del muro, ¿no? Se revienta. En cuanto a las pruebas de capilaridad, las reacciones puzolánicas producen un material rígido y menos susceptible a los daños por humedad. Los rangos de absorción oscilaron entre 8 y 32%.
Las mezclas que contienen tezontle y cal son las que menos absorbieron humedad. También es importante señalar que esto sucedió en las mezclas en las pruebas de compresión. Las mezclas que contienen tezontle, cal y tierra son las que más resistieron. Las mezclas que absorben más agua son las que contienen piedra pómez, seguidas por el cacahuatillo. Y algunas mezclas de las tapias de poma resisten menos que algunas tapias de tierra. Pero bueno, pues esto no es tan relevante porque los rangos son muy pequeños y además, bueno, tenemos el beneficio de que resisten de muchísima mejor manera los embates de la humedad, ¿no? Después de comparar las resistencias después de los ensayos de inmersión total, las pruebas de resistencia a la compresión, pues la disminución de la resistencia gira alrededor de un 20%. Nada más que en un caso extremo, ¿no? Es necesario hacer esta misma prueba en pruebas de inmersión, en probetas que fueron sometidas a inmersión parcial, para ver si el rango de disminución pues disminuye, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, presento ya brevemente unas reflexiones finales. Es posible concluir que es factible que las tradiciones constructivas puedan caminar dentro de sus propios contextos socioeconómicos y culturales. La adaptación de estas tapias a las necesidades contemporáneas así lo indica, ¿no? Con conocimientos heredados de generación en generación. La aportación de dos tradiciones, además de la fusión previa de conocimientos prehispánicos y españoles, pues demuestran toda la tradición que traen atrás este sistema constructivo, ¿no? Y ha perdurado hasta nuestros días y sigue evolucionando. Son tapias hechas con recursos naturales de la región, usados y transformados como materiales para la edificación. El conocimiento local sigue siendo valorado y esto es determinante para la perduración de estas tradiciones, más allá del valor económico y de mercado. El conocimiento tecnológico de estas comunidades puede ser transferido no solo como una memoria, sino como un catalizador para la generación de nuevos conocimientos. La identificación de variables en el sistema que con ligeros cambios a partir de un estudio técnico pueden mejorar los procedimientos, así como la eficiencia mecánica y estructural, y mejorar las cualidades habitables del espacio arquitectónico también. Es posible conservar el conocimiento tradicional y fortalecer su práctica, contribuyendo así a la evolución de estas técnicas y conocimientos dentro de sus propios contextos culturales. Y finalmente, pues solamente agradecer su atención y pues compartir con ustedes que esta experiencia de investigación, que ha sido una combinación de ciencia, empirismo y cultura, creo que puede contribuir pues a encontrar conocimientos y mezclas de esta, ¿no?, incorporación de posturas combinadas de aprendizaje, ¿no? Y puede esto posibilitar encontrar soluciones adecuadas y contextualizadas para vivir de mejor manera y contribuir a encontrar pues propuestas más sostenibles dentro de nuestro ámbito de estudio, la arquitectura. Muchas gracias.